Hola, buenas tardes, bienvenidos a su canal de Mentes Financieras. Somos Norma y Ale, embajadoras de Financieramente, y estamos muy gustosas de presentarles hoy a Luis Herrera, colaborador de El Hub, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, con un poco de frío. Acá, bueno, yo estoy en la Ciudad de México y ya está Sí, empezó a llover. sí, ahí siempre hace mucho frío. Bueno, pues para empezar, si quieres, pues cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, pues cuáles son tus Claro. intereses. Sí, pues, bueno, mi nombre es Luis Herrera, soy colaborador en el Hub, es una empresa social de educación. Yo soy comunicador, llevo la mayoría de mi carrera realmente como maestro, como profesor. Ya llevo realmente 8 o 10 años, ¿no? Como profesor. Es una muy buena experiencia. La verdad es algo que disfruto mucho y podría decirse que en pocas palabras soy un gran apasionado de la educación. ¿Y tú qué haces? O sea, ¿cuál es tu rol como colaborador ahí donde trabajas y de qué se trata el proyecto? Claro, no, pues contándoles un poquito acerca del proyecto, el Hub es una empresa social, es un proyecto que empezó hace ya más de 7 meses y bueno, tal cual como el emprendimiento social que somos, buscamos satisfacer realmente una necesidad social, ¿no? Como lo dice, nosotros lo que buscamos, por supuesto, que viene un beneficio económico, pero realmente el objetivo principal es esta necesidad, sobre todo de la educación, de una educación real. Creo que todas las escuelas en este momento tuvieron que cambiar de, obviamente, dar clases normal a dar una clase en línea. Entonces, esa transformación creo que fue complicada y fue algo que realmente pues está generando bastantes problemas, ¿no? En sí, para saber cómo dar una clase, cómo se tiene que llevar a cabo, cómo generar interacción, dinamismo, y eso fue algo que nosotros también queríamos transformar. Y lo más importante, pues replantear el aprendizaje, que eso es algo crítico para nosotros. ¿Y cuántos son ahí en este proyecto? De socios fundadores somos cuatro personas, 3 personas realmente incluyéndome en el área académica. Yo estudié comunicación, como les decía, y me he enfocado en marketing. Por supuesto, tenemos a nuestro director académico, tenemos a una directora de impacto social y bueno, el área administrativa que, como ustedes lo saben, pues es muy importante, ¿no? Para mantener una empresa andando. Sí, sí, claro. Este, Más los mm, Bueno, y ahora profesores, por que ya tenemos supuesto. las ideas como básicas del proyecto, ¿nos podrías compartir cuál es lo que busca resolver esta iniciativa? Claro, sí, nosotros lo que realmente buscamos resolver, entendemos que una experiencia de aprendizaje tiene que ser más allá que solamente tener que abrir un libro y obviamente en ese libro ver toda la información o ya sabes, realmente, por ejemplo, las universidades que se enfocan en dar lectures, a veces es complejo para los alumnos porque necesitamos un proceso de aprendizaje, necesitamos un proceso que nos lleve a cabo para que el aprendizaje sea significativo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Por supuesto, empezamos en el área de idiomas, sin embargo, también tenemos un área de capacitación que se enfoca en la educación continua, en realmente enfocar habilidades, ¿no? Lo que les platicaba hace ratito a ustedes sobre la resiliencia. El 2020 fue el año, ¿no? Según, entonces todos tendríamos que haber aprendido a ser resilientes. Sí, pero realmente incluso en estas situaciones de vida, ¿qué significa ser resilientes? Queremos enseñar habilidades más allá de solo la comunicación en el inglés, de solo desarrollar habilidades de Excel, por ejemplo, que también tenemos un taller de eso, eh, que enfoque más a las habilidades que muchas veces necesitamos y que van de la mano, ¿no? Porque para poder aprender, para poder mejorar en la vida, para poder ser un youtuber, pues tenemos que aprender a hacer guiones, ¿no? A mí me toca muchísimo trabajar con adolescentes, me encanta trabajar con niños y adolescentes, entonces es muy bonito ver como este cambio generacional también, y entonces eso es lo que nosotros queremos ir replanteando, realmente ahí es en donde viene el replantear el aprendizaje, el cómo ofrecer una clase dinámica y qué significa ser dinámica, porque no solo es ser divertido, sino que en el mismo haya un objetivo comunicativo que nos permita lograr algo en el alumno.
Si es una clase de idiomas, pues obviamente enfocarlo a la comunicación, que es lo más importante, pero que ellos puedan procesar en esta... nosotros tenemos una metodología de aprendizaje significativo que tal cual, ¿no? Nos encantan como las definiciones más claras y sencillas. Emprendimiento social, nos enfocamos en una empresa, ¿no? Obviamente sí, como empresa, pero que haya una necesidad social. Y el aprendizaje significativo es que se vuelva relevante, que todo lo que la gente aprenda se vuelva relevante para ellos. Oye, y tus, pues, ¿cómo se dirá? Pues sí, tus clientes, digamos, ¿son la mayoría jóvenes y niños o también entran como personas ya adultas? De hecho, empezamos con adultos, ¿no? Ok. Realmente, perdón, profesores, estaba pensando en profesores, personas universitarias, ¿no? De hecho, tenemos también algunas becas, tanto para personas que están ahorita actualmente tomando la universidad y tuvimos también una beca para el desempleo, ¿no? Personas que lamentablemente durante el COVID, pues Ujú. perdieron su empleo y también necesitaban el idioma, se vieron en la necesidad de, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor para yo poder encontrar el trabajo, pues necesito ver el inglés, ¿no? O simplemente, pues Sí, necesito aprender idiomas, ¿no? Para poder tener un mejor empleo, ¿no? Para avanzar en la carrera. Entonces, y creo que eso fue algo que al final la pandemia, ¿no? Que obviamente continúa, pues ha generado esa transformación. Y la mayoría de nuestros alumnos al principio fueron adultos y poco a poco fuimos empezando también con el proyecto de Kids and Teens, de niños y adolescentes, en donde realmente ves esta generación diferente. sí, Eh, claro. Obviamente como proyecto social, pues también queremos enfocarnos en cosas relevantes de impacto positivo, ¿no? Lo podemos ver simplemente, de repente tenemos pláticas de qué te gusta, ¿no? ¿Qué te gusta Ujú. hacer en inglés, ¿no? Y obviamente de Ujú. repente hay cosas que, oye, a mí me gusta ir a refugios de animales, ¿no? Cosas que a lo mejor en mi generación, pues no todavía no era eso, ¿no? Cuando yo estaba adolescente, pues era, me gusta jugar Nintendo 64, ¿no? Y a los niños también. Pero ya cuando les metes estos temas de impacto positivo, te das cuenta que sí, o sea, que no solo es una tendencia, sino realmente es una transformación. Y eso es algo que realmente nosotros llevamos pues desde tiempo atrás, ¿no? Y que Creo ahora que con el ahorita, proyecto pues, se va desarrollando cada vez más. perdón, te decía Sí, que claro. creo que ahorita se está dando mucho esta parte de como generación, se está buscando mucho ayudar a diferentes causas y ya no es algo como tan aislado que solo asociaciones o personas más influyentes, sino que ahorita como que ya se está buscando hacer cambios desde chiquitos y los hace cualquier persona. Claro, sí, y realmente esas semillitas, ¿no? O sea, mi esposa y yo estoy casado, tengo un hijo, tiene 6 meses, y Mm. empezamos a hacer, o sea, desde que nos conocemos, reciclamos, por ejemplo, nuestros vasos. Tenemos vasos, digamos, vasos normales, pero la mayoría de nuestros vasos son reciclados. Este es de salsa de tomate, ¿no? Ya sabes, utilizamos el del mole porque no nos gusta estar tirando tantas cosas, ¿no? Allá arriba pueden ver que nos gusta el vino. Entonces, pues mi esposa recicla las de vino para hacer como floreros y cosas así. Entonces, porque si no, también pues estamos haciendo un impacto negativo, ¿no? O sea, hay que Sí. buscar como la manera también, y sobre todo ahora que también tenemos a nuestro pequeño, pues Mm. buscas este desarrollo y es este replanteamiento del aprendizaje, de cómo aprendo a aprender y cómo aprendo a enseñar y cómo aprendo a impactar positivamente en mi sociedad, ¿no? Ay, qué padre. Creo que es algo un poco de lo bueno de las nuevas generaciones, que realmente sí ya están como concientizándose más en el aspecto de, pues tú dejar algo, ¿no? Algo bueno. O sea, hacer algo bueno por lo menos, ¿no? Claro. Mm, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Es Ah, verdad sí. que el dicho, o sea, o tú qué piensas conforme al proyecto que ahorita estás llevando a cabo, es verdad el dicho que se estudia para que tengas un buen empleo? ¿O cómo lo ves? Yo lo veo más en el enfoque del aprender, aprender para poder desarrollar un empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día yo no estoy diciendo que una escuela sea mala, una escuela sea buena, ¿no? Yo pues obviamente estudié primaria, quinta, secundaria, preparatoria, universidad, pero creo que se trata mucho de saber qué habilidades tienes que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en comunicación, como comunicador, pues si tú quieres trabajar en un medio digital hoy en día, ¿no? Yo lo veo, o sea, al final, hoy que tengo que renovar mis habilidades de mercadotecnia,
pues es un impacto muy diferente. Puedo decidir regresar a la escuela y puedo hacerlo y seguramente voy a aprender, pero ¿por qué? Porque me veo como en esta necesidad de tener que desarrollar de nuevo una habilidad. Entonces, creo que eso es lo más importante. El estudiar para tener un buen empleo no, también tiene mucho de cómo defines tú, obviamente, estudiar, cómo defines tú un empleo, y creo que va más allá, ¿no? Un empleo son muchísimas cosas. O sea, hay personas que sí, se puedes ver, o sea, si hablamos como de los más comunes de Luisito Comunica, yo no sé si desarrolla habilidades él mismo y decide aprender nuevas cosas para generar nuevos guiones, pero también lo vi, por ejemplo, adaptándose hoy en día de, pues ya no puedo salir de viaje. ¿Qué hago? Pues hago cápsulas de tecnología, ¿no? Y digo, y hablo de él porque a lo mejor todos lo conocen. A mí me encanta muchísimo estar en YouTube. ¿Y por qué? Porque veo como muchísimas cosas. A mí me encanta el cine y es como mi manera de absorber mucho cine ahora que no tengo como la manera de ir. Pues me encantan muchísimo los ensayos, ¿no? Cinematográficos que hacen sobre diferentes películas y los veo. O sea, hay de repente ensayos que digo, wow, o sea, ¿de dónde sacó esta información? ¿De dónde sacó este detalle? Entonces, se trata de eso, ¿no? De qué habilidades tú tienes que desarrollar para poder comunicar ese mensaje en tu empleo, sea lo que sea. Si te vas a dedicar a tener una cafetería, pues tengo que aprender a ser un barista, ¿no? Tengo que aprender a poder, ¿no? Saber cómo hacer el capuchino o incluso, ya sabes, las cositas bonitas que vemos ahora en Instagram, que cómo hago la hojita, ¿no? Para que se vea bonito con la espuma. Entonces, creo que de eso se trata aprender y de eso se trata estudiar, de entender qué situación o qué contexto estás viviendo y qué necesitas para mejorar en tu empleo, el empleo que tengas, ¿no? Lamentablemente, pues en la contingencia y durante la pandemia, pues muchas personas perdieron empleo y también a mí me tocó en mi mundo, ¿no? Ver cómo las personas estaban perdiendo ese empleo y pues hay quienes salieron a vender tamales, quienes pusieron su puesto de quesadillas, ¿no? Y eso habla de, ok, o sea, tal cual, ¿no? ¿Qué necesito aprender? Bueno, si me toca hacer tamales, pues que sean los tamales más ricos y que tengo que aprender para eso. Entonces, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que sobre todo hoy en día, que tenemos la gran oportunidad realmente de tomar la mejor decisión de que es nuestra del empleo, ¿no? De cómo verlo. Entonces, es qué habilidades voy a desarrollar y saber que siempre estamos en un aprendizaje constante y continuo. Sí, aparte hay muchas personas que pues no estudiaron realmente así, digamos, una carrera y tienen muchísimas más habilidades que alguien que sí estudió, ¿no? Yo creo que Exacto. pues el dicho como ya es muy viejo y antes sí a fuerza era como de que necesitas estudiar para que pues alguien, una empresa, no sé, privada te dé un empleo. Pero ahorita pues ya hay muchísimos emprendedores que no quieren estudiar, o sea, pues como que siento que no, a mí me han dicho muchos emprendedores, es que voy a perder mi tiempo, o sea, hay escuelas donde no te enseñan así nada, también depende mucho de los maestros, de cómo Claro. enseñen, entonces es que pues tengo amigos que nada más han ido por su título, literal, o sea, van a la Ujú. escuela a sentarse y a pasar lista, ¿no? Y realmente no aprenden como tanto como una persona que igual no estudia en la universidad, pero se está preparando en otros sentidos, digamos, ¿no? Claro, y hoy tenemos esa gran oportunidad, ¿no? O sea, tenemos Coursera, obviamente está el Hub, así de guiño, guiño, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones para mejorar nuestras habilidades. Y insisto, se trata de eso, ¿no? De qué necesito yo aprender, ¿no? Si voy a ser el mejor contador, y ya ni siquiera ser solo el mejor, sino el contador capaz de lograr esto, ¿no? Si voy a ser un contador fiscal o un contador, ¿no? A lo mejor un auditor, etcétera. Todas esas habilidades que tú necesitas. Y sobre todo hoy en día, ¿no? En este mundo que si llevamos diciendo 20 años que es globalizado, pues en este año de pandemia nos globalizamos al 200%, ¿no? Entonces creo que esto es lo más importante. Seguramente creo que todos hemos visto de repente pequeños mensajes o memes de los influencers, ¿no? Solicitando a lo mejor una colaboración con un restaurante, pero hasta para negociar hay que saber desarrollar una habilidad, ¿no? O sea, no solo es como de voy, te tomo fotos y listo, ¿no? Ok, ¿qué más vamos a ganar los dos? Si tienes esa habilidad de persuadir y de negociar algo, seguramente sí, y hay muchos influencers que así lo viven, ¿no? Hablando de estas nuevas, de estos nuevos empleos. Entonces,
es realmente entender que todo en la vida es un aprendizaje. Y en ese aprendizaje, ¿qué quiero yo lograr? ¿No? Sí, claro. Bueno, y adentrándonos al tema de la educación, que es lo que estamos tocando, ¿nos puedes compartir si tú tienes alguna idea de cuánto se invierte en educación como tal a nivel nacional? Claro, ¿no? México es el realismo mágico, bien bonito, ¿no? Porque es uno de los países que más invierte de su presupuesto en educación, ¿no? ¿A dónde va ese presupuesto? ¿Quién sabe? Porque realmente en el porcentaje de gasto, de acuerdo a la OCDE, tenemos un 17% del presupuesto que se invierte en la educación, que es un chorro de dinero, ¿no? Ya para hablar en números más detallados, hablemos por los alumnos. Realmente en México invierten $4,000 por alumno durante toda una vida educativa. ¿Qué es la vida educativa? Desde la primaria hasta la preparatoria. Entonces, imagínense, 80,000 pesos. Si lo vemos en un 17% del presupuesto anual, 80,000 pesos por alumno, no es nada. El promedio realmente en la OCDE es alrededor de 200,000 pesos, que es como la media. Ya después, por supuesto, tenemos a otros países, ¿no? Estados Unidos, que invierte alrededor de 16,000, es decir, en el cambio de hoy en día son 320,000 pesos más o menos, ¿no? Y Luxemburgo, en el año pasado, este es bueno, la fuente se llama Education at a Glance, que es de la OCDE, que lo podemos revisar anualmente. De hecho, el de este año está bastante interesante, ¿no? La verdad es que no he tenido el tiempo de revisarlo todo, pero el del año pasado, ese sí lo tenemos y lo hemos revisado. Y si ustedes quieren revisar datos, también lo pueden hacer en la OCDE, Education at a Glance, ahí lo pueden revisar. Y en Luxemburgo, que gastan alrededor de 400,000 pesos por cada alumno. Entonces, si lo comparamos con el número uno contra uno de los últimos en México, ¿no? Pues No, hay una gran diferencia. Entonces, en esta inversión de la educación, realmente en el 17% del presupuesto, no sabemos hacia dónde va, porque hay una gran deficiencia en las escuelas, hay una gran deficiencia también en el aprendizaje, en los profesores de, no todos tienen títulos universitarios, ¿no? Entonces, hay datos que realmente podemos decir, ya saben, los típicos datos que nos espantan, ¿no? Entonces, sí, y eso es como lo que duele un poquito de decir, ok, sí, ¿no? Y bueno, podemos hablar de muchas cosas en México, ¿no? Insisto, este realismo mágico, pero 34 alumnos, ¿no? Por cada profesor es en la secundaria, es el promedio aquí en México, cuando la OCDE pues tiene un promedio de 13 personas, de 13 alumnos por cada docente. Entonces, todos estos números, pues como pueden ver, es lo que complica. ¿Cómo vas a ayudar a 34 personas, no? Y es difícil, ¿no? Porque no puedes entender a cada uno de los alumnos. Y aparte que tienes sesiones a veces de 45 minutos, una hora, y órale, nada más es de cubre todo este temario porque toma, fue lo que te dio la SEP. Entonces, de ahí también es en donde parte el aprendizaje significativo que nosotros tenemos. ¿Qué habilidades necesitamos? ¿No? Y a lo mejor repito mucho esta parte de habilidades porque es como lo primordial, porque si no, insisto, o sea, a lo mejor estos datos yo me los sé porque es con lo que yo vivo, pero no sí, con lo que necesito, trabaja. no necesito que a lo mejor otras personas lo necesitan saber así de memoria, de, oye, ¿sabes qué, Ale? Necesito que tú me digas en números así de memoria, ¿no? ¿Cuál es el promedio? Entonces, Sí, no, realmente no. Y ustedes seguramente también tendrán otros datos que están ahí en su memoria. Pero el no, pues sí. aprendernos la historia de Benito Juárez es importante porque es parte de la historia, pero realmente hay muchas cosas que no me acuerdo, ¿no? El natalicio de Benito Juárez me lo sé porque pues, es algo que cada año festejamos, ¿no? Sí. Pero, ¿no? Y eso es lo que a veces fallan también en el aprendizaje, ¿no? Ya más allá de estos números, realmente esta parte sistémica de cómo los números van afectando hacia cada una de las personas y qué es lo que se está dejando de hacer. No, pues sí, es que creo que no le han dado como la importancia, ¿no? O sea, imagínate, cuando yo entré a la universidad, en mi grupo éramos 50. Wow, O sea, sí, de que apenas si podíamos pasar entre las sillas y así, ¿no? claro, Obviamente ya se han ido saliendo, pero, pero sí, o sea, no puedes asegurar una educación de calidad cuando tienes que, o sea, por ejemplo, no sé, una mamá, ¿no? Que le tiene que dar atención a sus 3 hijos y que a veces apenas si puede. O sea, ¿cómo le claro. vas a
tu educación y poner atención y pues educarlo literal a 50 personas en 40 minutos 2 veces a la semana. O sea, Exactamente, ¿no? sí, creo que sí no se Y eso es aprende. lo que enfoca, ¿no? De pues enfoquémonos en la memoria, apréndete Sí, estos datos, te reviso en un examen, responde A, B, C, D, E y se acabó. Y eso es lo que asegura que estás aprendiendo, ¿no? Y siento que, por ejemplo, ahorita en la universidad podemos aprender nosotros individualmente, ya tenemos como que más herramientas, pero por ejemplo en primaria, en las primarias públicas que también son grupos de 40, 45 personas, y que por ejemplo a los niños chiquitos, primero, segundo, les tienes que poner atención a cada uno y no es tan fácil darles la información a todos porque no están acostumbrados, no saben, no pueden como hacer las tareas ellos solos, tiene que haber alguien que los asesore y siendo tantas personas, como dices, en una hora, no puedes hacerlo bien. Claro, ¿no? Y ese es el gran reto también hoy en línea. O sea, mi bebé tiene 6 meses, pero yo no me imagino qué pasaría si yo tengo que dar clases en la mañana, obviamente llevar un negocio, ¿no? Ser sí. papá, ser esposo, ¿no? Y llevar una casa. Porque ¿cómo? ¿En qué momento tienes como esa parte ok, tomamos el tiempo para hacer a lo mejor una tarea, una actividad, ¿no? Mi esposa también trabaja, ella es psicóloga. Entonces, imagínate lo que mencionaba Ale, ¿no? O sea, 3 niños en una casa, más mamá y papá trabajando, y el profesor está en una clase en donde no puede haber una interacción tan real, ¿no? Porque son 50 personas y a lo mejor los 5 de 100 personas que participan. Entonces, esos son los retos que también hoy en día vamos a tener que descifrar, porque el aprendizaje en línea nos permite muchísimas cosas y hay maravillas. El poder estar en casa ahorita y tener esta entrevista está genial y esto también tenemos que seguirlo porque si no, pues ¿para qué? Insisto, nada más fue como, fue el año, ¿no? De nuevo, entonces fue el año en que estuvimos conectados en línea. No, ¿qué podemos sacar de esto para que sea funcional? Para que sea práctico. Y no tiene la culpa, la verdad. O sea, no es como culpar al gobierno o culpar a los profesores o a los papás o a los mismos niños. Simplemente es como poner el tema en la mesa para que la gente se dé cuenta que algo está mal, ¿no? Que algo no está funcionando de la mejor manera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Al final, las mejores revoluciones, una de las figuras que yo más admiro es a Nelson Mandela. Y de verdad, lo que hizo él, ¿no? A mí me parece magnífico, porque logró unir cosas, ¿no? Diferentes ideas y realmente unir a ambas. Cosa que, por ejemplo, hoy vemos lamentablemente en el gobierno de Estados Unidos. Los países, ¿no? Ahorita están completamente dispares. La gente en Estados Unidos está completamente dispar. Es de o soy polarmente A o soy polarmente B. Pero Sí. no, cuando llega, por ejemplo, alguien como Nelson Mandela y dice, no, pues vamos a unificar las ideas de ambos. Ambos, como dice de alguna manera, tienen un poco de razón, pero vamos a unificarlo para que funcione para ambos. Y eso es lo que hoy en día no estamos haciendo, ¿no? Es de, no, el gobierno está mal, ¿no? Los profesores están mal, no, los papás están mal porque no tienen tiempo. No, pues tienes que buscar la manera de que todo se unifique para que funcione, porque al final, pues, somos un sistema, ¿no? Sí, Y hoy en día más que nunca. sí, no, aparte de que se tiene que buscar una solución para ambos, yo creo que estamos muy acostumbrados, ¿no? O sea, desde chiquito creo que te acostumbras tanto a la educación que te dan que ya no buscas un cambio, o sea, no buscas un cambio por ti o en tu clase, o sea, ya sabes tú, por ejemplo, si vas a una escuela pública, ya sabes tú cómo va a ser tu educación de aquí a tu universidad, o sea, Claro, cómo son las clases, cómo son los maestros, o sea, obviamente también depende del maestro, pero el 80% siento que la clase es lo mismo, o sea, lo mismo desde primaria hasta mínimo preparatoria. Entonces, claro. pues ya, también se nos ha hecho como muy cómodo, creo, ¿no? El Exacto, sí, o quedarnos sea, ahí. lo volvemos ese hábito de tengo que ir a la escuela, ¿no? Ahora tengo que conectarme, no solamente para Ujú. tomar mi clase, pero no, y al final sí existe, por lo menos para nosotros aquí en el Hub, es esa responsabilidad del profesor, pero es también lograr un sistema que funcione para ellos, ¿no? Desde el mismo salario, porque la verdad es ese problema social del salario, los profesores ganan muy poco y todos decimos, es que pues son apasionados de la educación, cosa que lo soy, pero aún así, o sea, tengo que, aquí Vivir ahorita en mi y vida, comer. tengo que vivir y tengo que comer y tengo que alimentar a un hijo y tengo que comprarle pañales que cada vez son más caros. Entonces, tenemos que buscar que todo ese sistema funcione, ¿no?
para que realmente todo esto que está englobado, pues realmente esté apasionado de la educación, realmente sí sea un apasionado y lo logre transmitir, que eso es lo más importante. Y ahí pues van una serie de factores económicos, sociales, ¿no? Ya en la empresa administrativos que se tienen que llevar a cabo, porque de nuevo, somos un gran sistema y si eso no funciona, pues volvemos a lo mismo. En 10 años vamos a estar como profesores pues, todos cansados y deprimidos y vamos a esperar a la nueva generación de profesores que vienen como con todo el entusiasmo, pero pues tienes a los profesores que ya están cansados y deprimidos y pues les transmiten lo mismo, ¿no? Pues es lo mismo de siempre. Entonces es eso, realmente es Sí. como poder cambiar y replantear todas estas ideas que son muy importantes para que todos tengamos un aprendizaje real, un aprendizaje que realmente nos lleve a desarrollarnos como mejores seres humanos y desarrollarnos como mejores personas también en el ámbito laboral. Sí, claro. Y por ejemplo, tú tienes, o sabes, o tienes alguna idea de cuál es la cobertura, digamos, el alcance real de la educación en nuestro país. O sea, el acceso, los que no tienen acceso, así, las instituciones. Claro. Realmente datos tenemos un poquito más de la educación para adultos, ¿no? Como te comentaba al principio, que alcanza solamente el 5,4% de la población potencial. Pero todo esto va porque desde atrás, realmente en escala nacional, 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero, cosa que tiene todo sentido, ¿no? Entonces, 3 de cada 10 alumnos. Entonces, obviamente, conforme va avanzando el aprendizaje desde la primaria a la secundaria, tenemos 7 personas que van abandonando los estudios, pues obviamente el número final para los adultos en la universidad, en ese 5,4% de la población potencial, ¿no? Es muy poquito. ¿Por qué? Porque pues ya tuviste a muchas personas que se fueron, ¿no? Entonces, Sí. de nuevo, en este sistema tenemos que empezar desde atrás para entender por qué. Obviamente en los datos de 2019, ¿no? La mayoría de los alumnos, que era alrededor de 1,4 millones de niños y jóvenes que estaban estudiando entre la primaria y la secundaria, invertían tiempo de alrededor de 2 horas o 2 horas y media para transportarse. Entonces, 2 horas y media de transporte, de ida, regreso, 5 horas. 5 horas de transporte. Un gran beneficio de la educación en línea, pero aún así, ¿no? Y que también puede tener otros contras. Pero imagínense, o sea, pues sí, si invierto 2 horas y media y en promedio, ¿no? Tenemos que están gastando los alumnos realmente en la clase, ¿no? Recuerdo como la clase media, media baja y alta, alrededor de 800 pesos solamente en transporte, ¿no? Entonces, pues sí, si a lo mejor el salario promedio, estamos hablando que en México es de 6,000 pesos, ahí ya se está yendo casi el 10%, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Pues abandona la escuela y ¿qué vas a hacer? Pues trabajar, ¿no? Y entonces vienen muchísimos problemas de nuevo. Y ese realmente es el gran problema de la educación en México, que como no tenemos realmente todavía una capacidad económica y que al mismo tiempo nos va arrastrando la educación hacia abajo de, pues sí, si no alcanzo, ¿no? Por lo menos la preparatoria, que hoy en día es obligatoria en México, o la universidad para poder tener acceso a un salario promedio universitario de 10,000 pesos, ¿no? De 6,000 pesos a 10,000 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, y de ahí si tomamos en cuenta que en la educación continua, para poder mejorar de la universidad y desarrollar habilidades, gasto en promedio 1,000 pesos, ¿no? Para yo poder desarrollar habilidades, pues sí, obviamente a lo mejor lo voy a gastar en otra cosa. Entonces, y esa es una gran ventana de oportunidad hoy en día que podemos aprovechar de, oye, no gastas en transporte, ¿no? Esos 1,000 pesos, a veces hasta 3,000 pesos que podemos llegar a gastar, pues inviértelo en tu educación y es el momento, ¿no? Para que obviamente busquemos como este impulsito hacia adelante de, órale, ya, ¿no? Ya somos un poquito más los que estamos desarrollando estas grandes habilidades. Sí, claro que sí. Y por ejemplo, ¿tú crees que las becas sí funcionan así como para ese tipo de cosas? Ya ves que, por ejemplo, aquí en Querétaro hay una beca que es para apoyo de los camiones
para estudiantes, personas mayores y así, personas con enfermedades. Pero la mayoría de las personas que yo conozco no lo usan para eso, o sea, porque una, Exacto. obviamente no alcanza con lo que dan para transportarte. Claro. Y segunda, pues obviamente tienen otras necesidades que igual son más importantes, ¿no? Que pues, nada más transportarse, entonces prefieren usarlo para otras cosas. Exactamente, ¿no? Lamentablemente no hay números de esas becas, sin embargo, yo sí creo que funcionan y lo veo también más como por la experiencia de personas que conozco que han tomado esas becas, pero como lo mencionaste, muchas veces no la utilizan para el transporte, ¿no? O no la utilizan para los alimentos que necesitan, sino para lo que tiene que ir de la casa. Es como de, ok, mamá, papá se ponen de acuerdo, ¿no? Con el hijo y entra este ingreso y este ingreso lo vamos manejando. Entonces, por supuesto que apoyan porque al final quitan una carga financiera, ¿no? Que de alguna manera, aunque es mínima, por supuesto, porque ninguna beca es la gran beca que podamos decir, que es muy complicado, ¿no? Pero quitan esa carga financiera y entonces dices, ok, ya tengo la oportunidad de que por lo menos sí, de esos 1,000 pesos que le llego a dar, ¿no? Por esa beca, pues 500 pesos se van para la casa, 500 pesos se van para ti, ¿no? Y para que puedas realmente transportarte con un poquito más de tranquilidad durante el mes, ¿no? Porque nosotros somos de esos países que todavía estamos esperando semana a semana y la gente dice pagos semanales. Bien, ¿no? Ustedes lo saben, no sabemos invertir nuestro dinero. Tenemos que planear una planeación mensual, ¿no? Que nos da un mejor ritmo para saber qué vamos a gastar, en qué lo vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar. Y el solo decir, ah, pues sí, como solo son 7 días, pues venga, ¿no? Lo que sigue, ya tengo mis 1,500 pesos. Ah, cool, ya se acabaron, no importa, el viernes me vuelven a pagar. Entonces tenemos esa gran costumbre y las quincenas son de sí, en la quincena me gasto todo y pues los memes, ¿no? También, de ya me gasté todo lo de mi quincena, ya se acabó y eso también es parte de la educación que también incluso nosotros queremos fomentar en el Hub, cómo poder realmente tener una mejor educación financiera que Es que ese es un gran impacta problema, para tu ¿no? O futuro. sea, Ujú. que no, pues no hay, o sea, es nula la educación financiera en México realmente. Entonces, ¿cómo esperas que la gente sepa utilizar su dinero y sepa organizarse? Pues si no le enseñan, o sea, pues Sí, creo que Exacto, no la pueden. mayoría ¿no? de la gente está acostumbrada a vivir al día. Como dices, lo que llega, haces lo que puedes con eso y ya mañana a ver cómo. Y toda la población es eso, no tenemos esa cultura de hacer un presupuesto, de decir voy a destinar esto para acá o para acá, sino que todo en un día se nos va y ya el día 10 ya no sabes qué hacer. Exacto, pero dices ya faltan 5 días, no pasa nada, Y ¿no? Ya buscas no la me compro manera esa de torta. algún lugar Ajá. salir. Sí, Exacto, exactamente. ¿no? Y ese es el gran problema, como estamos muy acostumbrados, y esa es como otra de las situaciones que tenemos que poner en foco, ¿no? Decir, oye, ¿y qué pasa si lo planeas mensualmente, ¿no? Ah, oye, sí, pues sí puede ser que tengas razón, ¿no? Entonces podemos llegar a cambiar eso, porque al final es de, pues sí, viene la quincena, ya, listo, no pasa nada, ¿no? O aquellos que a lo mejor tienen como pagos, por ejemplo, muchos de los profesores, y lo digo también por experiencia, pues decimos, ah, la clase que ya terminé el jueves, me va a pagar el alumno el viernes, entonces ya, listo, no pasa nada, no pago esto, compro esto, hago esto. Entonces, pues no, no se trata de eso, sino cómo le vas a hacer para invertir o para generar un emprendimiento, ¿no? Para realmente generar algo tuyo. E insisto, a veces tenemos como esta idea como del emprendimiento de, pues tiene que ser generar una empresa. No, o sea, hubo muchos emprendedores que por las circunstancias pandemia, tuvieron que hacerlo, ¿no? De un emprendimiento es un restaurantito, una de quesadillas. A mí me encantaría tener un restaurante chiquito, ¿no? Es uno de mis sueños, ¿no? Y ser como completamente local y que la gente me conozca. Y sí, por supuesto, utilizar la mercadotecnia para que diga, ah, vino alguien de Querétaro a comer a mi restaurantito aquí chiquito, ¿no? Pero, insisto, o sea, todo eso va impactando. Tenemos esta idea del emprendedor como el emprendedor Elon Musk, Sí. solamente es, no, él, no, solamente es Steve Jobs el emprendedor. Y no, o sea, realmente a veces esta glorificación de sus historias que tenemos, que no, o sea, se nos olvida ver que en México somos realmente muy emprendedores, ¿no? Sí, O sea, puede ser como, perdón, no, empezar como chiquito, por ejemplo en la casa, no sé, poner un puesto de paletas de hielo que muchas veces se ve como negocios chiquitos de dulces, de cualquier cosa,
Y, o sea, empiezas con chiquito y puedes ir creciendo o solo usar eso como base. Exacto, es ese trampolín, ¿no? Que a veces olvidamos y que dejamos de lado, porque decimos, no, pues es que el emprendedor es Elon Musk y solamente él porque tiene como las mejores ideas creativas. No, o sea, realmente es eso, es ese pequeño trampolín, ¿no? O sea, mi esposa cada vez que me cuenta, igual me dices que yo empezaba en la secundaria, vendía paletas, ¿no? Vendía dulces y eso me daba para obviamente yo tener también para comprar materiales que necesitaba y él invertía, ¿no? En materiales, invertía en más dulces y ella fue generando igual su pequeño negocio. Eso es emprendimiento. O sea, yo me acuerdo en la universidad había una chica que nos vendía dulces y cada mes, ¿no? Porque aparte nos vendía como un poco fiado. Entonces, cada mes esa niña, ¿no? Tenía como 2,000 pesos extra. ¿Por qué? Porque era de, ok, agarro este dulce, sí, ¿no? Y agarro el otro dulce. Ya le debías como 300 pesos, ¿no? Y ella pues, decía, sí, pues yo me estoy fiado, ¿no? Y no pasa nada, y ya cuando me pagues, pues ya tengo todo el dinero, ¿no? Y estaba cool porque ella decía, ok, págame en esta semana, en este mes, y pues tenía ese dinerito extra. ¿En qué lo utilizaba? La verdad es que no sé, pero aún así, yo de repente le preguntaba, oye, ¿cuánto te pagaron hoy? ¿No? No, eran como 3,000 pesos. Y yo decía, ok, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, ¿por qué no invertí en vender dulces en la escuela, no? Porque entre clases, ya en vez de la flojera de tener que salir a la tienda, pues lo tenías ahí mismo. Entonces decía, sí, dame este Dubalín, dame este Bulubu, dame estas cosas. Y tenía un buen ingreso extra, ¿no? Y ella me decía, es que sí, de repente lo ahorro junto, etcétera, y la verdad es que nunca le batalló, ¿no? Y eso está súper cool. Y si nos damos cuenta, no es algo muy difícil, como por ejemplo tú dices que tú estabas en el mismo salón, tú pudiste hacer eso o meter una cosita más y no necesita un esfuerzo muy grande para, por ejemplo, esos 2,000 pesos, o sea, no te los da nadie. Y no es que tengas que Exacto. hacer un esfuerzo grande de tiempo, de espacio, no, o sea, lo puedes hacer ahí y cualquiera lo puede hacer en cualquier salón de clases. Exactamente, ¿no? Y es eso, es entender que también el emprendimiento, sobre todo al principio, empieza como este autoempleo, ¿no? Y ya después quizá lo puedes llevar a una empresa, quizá lo puedes llevar a generar realmente y ofrecer trabajo, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotros. O sea, incluso todavía, ¿no? Por supuesto, ahorita tenemos un autoempleo, ¿no? De alguna manera. Entonces, pero poco a poco, quizá conforme se vayan desarrollando las cosas, vamos a poder ofrecer más empleos, vamos a poder obviamente ofrecernos más tiempo a nosotros, que era como una de las necesidades, ¿no? Personales de cada uno de nosotros, de queremos más tiempo. Yo quería más tiempo para mi hijo, no quería que el trabajo me absorbiera y sobre todo en la vida normal de antes, ¿no? Pues yo me paraba a las 7 de la mañana porque tenía que mudarme, tenía que transportarme de aquí a la Ciudad de México, pero yo vivo en el Estado de México realmente. Entonces yo era de esas personas que tenían 1 hora y media, casi 2, de tener que moverme hacia la ciudad, después tener mi empleo, obviamente mi horario laboral y después regresar otra vez 2 horas. Entonces yo decía, ¿a qué hora voy a ver a mi hijo? O sea, lo voy a ver 20 minutos, ¿no? Y en la mañana y 20 minutos en la noche. Entonces son esas pequeñas circunstancias donde dices, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ahorrar, tengo que invertir en esto. ¿Cuánto cuesta un acta constitutiva? ¿No? ¿Cuánto cuesta realmente, por ejemplo, ahorita la plataforma de Zoom? ¿Cuánto tengo que ahorrar? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿No? Que al final, pues, realmente el estar en línea nos ahorraste muchos servicios, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, tener ese plan y saber qué es lo que tú quieres ir desarrollando para que sea el trampolín real, para que tú puedas desarrollar pues ese objetivo y que también tengas esa satisfacción de esa necesidad, ¿no? Interna propia, ¿no? Hashtag pirámide de Maslow, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta la situación actual, ya no lo has estado mencionando, pero a lo que nos enfrentamos este 2020, que fue adaptarnos totalmente en todos los aspectos, pero este aspecto de la escuela en línea, que sabemos que se presenta y nos ha traído muchos beneficios, como ya lo mencionaste, el ahorro en tiempo y dinero de transportes y otras cosas, pero también presenta como un lado negativo en las casas que no se cuenta con internet, las familias que no tienen una computadora, una laptop, al menos un celular para poder conectarse, que no se cuenta, no todas las personas conocen y saben manejar como la tecnología, este tipo de cosas a las que tenemos que tener acceso. Tú, o sea, ¿qué nos puedes compartir acerca de este panorama? Claro, ¿no?
Alrededor de 2 millones de alumnos, ¿no? De acuerdo a datos de la SEP, se han perdido, obviamente, la escuela debido a problemas técnicos. Entonces, son 2 millones de alumnos. En este punto que estás mencionando, dentro de nuestro mismo emprendimiento social, que obviamente todavía no hemos tenido las herramientas necesarias para desarrollarlo, pero nos gustaría ir trabajando poco a poco. Hay una empresa aquí en México que también es un emprendimiento, no estoy seguro si sea social, recuerdo, creo que sí, que se llama Cuentacón, ¿no? Que ellos, esta empresa lo que hace es que tú puedas tener internet, ¿no? En estos espacios de repente rurales o muy lejanos, ¿no? Entonces, lo que buscamos, ¿no? Bueno, una de nuestras estrategias, si hay alguien de Cuentacón por ahí, ¿no? Lo que nos gustaría es realmente tener esta estrategia también más adelante, ¿no? Obviamente ahorita, cada vez conforme va creciendo la empresa, ¿no? Hay como limitantes y hay opciones de crecimiento, ¿no? Entonces, eso también nos gustaría ir desarrollando poco a poco, porque es la verdad, como tú lo mencionas. Hay personas que lamentablemente no tienen ese acceso. Entonces, ¿cómo hoy en día les puedes dar eso, ¿no? Hay herramientas, sí, no digo que sea la única solución, pero creo que estas sociedades, estos partnerships que pueden ser como muy funcionales hacia el futuro, ¿no? Es lo que también podemos desarrollar. Obviamente el tiempo siempre es algo que consume, a lo mejor no se puede desarrollar ahorita, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos que ir tomando en cuenta porque no es el único problema, ¿no? También en escuelas privadas hay grupos de 50 alumnos que lamentablemente tuvieron que verse en esa situación porque a lo mejor tuvieron que reducir costos de profesores, lamentablemente. Entonces, para tener un grupo que fuera redituable, pues metes a 50 personas juntas, ¿no? Entonces, va a haber problemas más adelante, sí, va a haber otras deficiencias, ¿no? Es como todo, ¿no? Que tendremos que ir enfrentando poco a poco. Pero creo que para todo hay una solución, ¿no? Y eso también es algo que nos gusta muchísimo del trabajo aquí en el Hub, que es este aprendizaje colaborativo y trabajo colaborativo, porque de entre los 4 socios somos muy diferentes, ¿no? Yo soy más como de improvisemos y hagamos esto con un plan, pero improvisemos, ¿no? Nuestra administradora es contraria, es como, a ver, esa improvisación nos va a llevar hacia esto, ¿no? En el área académica también es como juguemos un poco, pero que haya un plan detrás, ¿no? Como mucha información concisa. Y en el área de impacto positivo también es como de idea, vamos, ¿no? Entonces, es llevarlo a cabo, ¿no? Porque al final no todas van a ser grandes ideas, no todas van a ser home runs, pero es poco a poco, saber qué te puede funcionar en este momento y qué te puede funcionar más adelante. Entendemos eso, ¿no? Que va a haber nuevas problemáticas, que va a haber nuevas situaciones, qué va a pasar con aquellas personas que no pudieron ya pagar la colegiatura en una escuela privada, ¿no? Y que van a tener se van a trazar un año quizá, o quizá ya 2, ¿no? Porque creo que también algo que pasó de la pandemia el año pasado es que todos decían, ¿no? Y teníamos como esta gran creencia de alguna manera de, pues va a acabar, ¿no? Va a acabar en marzo, va a acabar en 2 semanas, va a acabar en un mes, va a acabar en 3. No, yo creo que a finales de noviembre, ¿no? Entonces, creo que también hoy en día ya la gente dijo, no sé cuándo va a acabar. O sea, ya es 2021, ya no sé cuándo va a acabar. Y créeme que eso es algo que a mí me hubiera gustado que llegara más rápido, pero bueno, mentalidad colectiva, ¿no? Porque al final, pues lo vemos y decimos, no, sí, ya va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar. Pero ahorita la gente dice, ya no sé, mejor lo disfruto. Entonces, creo que ese es un punto muy importante que obviamente como todo proceso, pues va llevando su tiempo, ¿no? Su meseta. Entonces, creo que ahorita eso es algo muy importante, que la gente ya se dio cuenta de no sé cuándo va a acabar, hay que disfrutarlo. Hay herramientas en línea para no solamente para llevar la educación, sino para socializar, para que yo pueda mantener mi sana distancia, cuidarme, cuidar a los demás. Entonces, creo que eso es bueno porque va a generar también otras ideas durante estos meses y cómo se van a ir desarrollando va a ser muy interesante. Sí, de hecho, pues siento que con esta crisis sanitaria, obviamente trajo una crisis, ya teníamos una crisis económica, pero creo que pegó otra crisis económica mucho más fuerte. Y obviamente, como tú dices, pues redujo la demanda escolarizada de los alumnos, porque hay muchos que pues ya no pueden, ¿no? O sea, por ejemplo, los que viven como en pueblos muy lejanos que podían todavía, tenían la posibilidad de
transportarse a las escuelas y todo eso, que ahora son en línea y ellos no tienen como las herramientas y de plano pues ya no pueden. Claro. Esto hizo que se redujera la demanda, que por cierto hace poquito en el trabajo alguien leyó esa noticia y me dijo, pero si hay personas que no tienen internet, y yo me quedé como de, ¿es en serio que me estás preguntando eso? Ya pensé que me estaba bromeando. O sea, ya Claro. de hecho creía que había personas, o sea, como que no tenía idea, no sé en qué mundo vive, pero pensó que todo el mundo tenía internet. Este, Ujú. pero bueno, ¿crees que obviamente esto aumentó la demanda de la educación pues ya especializada en las plataformas en línea? ¿Tú qué beneficios le ves que podamos sacar como a esto que estamos viviendo en este tipo de plataformas y lo que se hace ahorita? Claro, ¿no? Obviamente utilizando un poquito lo que mencionabas, hay 120 millones más o menos, ¿no? Obviamente números más, números menos de mexicanos en México, ¿no? De habitantes. No, es que quién sabe, en el mundo, ya sabes, los números de repente te engañan y ya no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, mejor ser claro. Y el 74.5 millones son de los que tienen acceso a Internet. Entonces, estamos hablando de que alrededor de 45 millones de personas no tienen ese acceso. Uh-huh. Entonces, obviamente seguimos viendo grandes beneficios, ¿no? De ser clase media alta. Y lo pongo así como beneficios, porque creo que es algo muy importante, así como lo decía tu amigo, que nos demos cuenta que sí, no hay muchas personas con acceso al Internet, porque a veces nos ensimismamos tanto en nuestro mundo, y eso es algo que hacemos todos, es naturaleza humana, ¿no? Decimos, no, sí, por supuesto, pues todos pueden entrar a Facebook, ¿no? No, oye, ¿sabes qué? Pues no, no todos pueden entrar a Facebook. Ah, ¿cómo crees? No, pues sí, ¿no? Entonces tenemos que, de nuevo, como tiene que haber más personas que de alguna manera nos demos cuenta de eso, ¿no? Y que podamos decirlo, y que podamos mencionarlo, y que podamos buscar soluciones. Entonces, creo que los grandes beneficios del aprendizaje en línea es una, que tenemos diferentes opciones, ¿no? Tenemos opciones asíncronas y tenemos opciones síncronas, es decir, por ejemplo, Coursera, que puedes ver videos y estar aprendiendo y como tener aprendizaje, ¿no? O otras plataformas, ¿no? Skillshare, muchas más. Pero creo que tenemos que buscar la manera de que también la parte síncrona, como ahorita que estamos platicando todos al mismo tiempo en vivo, se lleve a cabo de una mejor manera, para que la oportunidad de aprender en línea realmente se lleve a cabo como el aprendizaje presencial también, pero con herramientas que permitan que el aprendizaje en línea sea diferente, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy tonto de alguna manera. Eh, Me encantan los videojuegos y hace poco estaba platicando de videojuegos y de cómo han avanzado, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes el Game Boy, ¿no? O sea, estabas jugando así y tenías que buscar la manera que no le diera el sol, ¿no? Para que obviamente tú pudieras jugar. Entonces, este tipo de herramientas cómo han ido avanzando con el tiempo. Y eso es lo que de repente en el aprendizaje no nos damos cuenta, que todas esas herramientas, ¿no? Nos pueden funcionar. Hoy en día muchas escuelas hablan de la gamificación. Ok, sí, pero ¿cómo llevas la gamificación a cabo? ¿No? Oh, no, pues es que yo solo llevo juegos en clase. Bueno, tal vez eso no necesariamente sea gamificar, ¿no? Entonces, es realmente entender todas estas experiencias de aprendizaje, todas estas herramientas, cómo pueden ser funcionales en un ambiente en línea. Y esas son las preguntas que todo el tiempo nos estamos planteando en el hub, porque al final realmente el aprendizaje puede funcionar en línea. Y eso la gente tiene que darse cuenta, pero tiene que haber una metodología clara. No solo es llevar de, abre tu libro, ve la página 1, ve la página 2, hacemos el examen nada más en Google Forms y se acabó. Eso es pasarlo presencial a en línea, Ah, pero no, realmente es llevar las herramientas y cómo funcional, ¿no? Los puedes utilizar para que haya un aprendizaje real. Y eso es lo que a lo mejor no somos la única escuela, por supuesto, que se está planteando eso. O sea, el TEC, por ejemplo, siempre ha tenido un departamento de innovación y aprendizaje. Igual ahorita sufrieron como el golpe porque dijeron, oigan, todas esas ideas raras y locas que tenían, hay que usarlas, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que de alguna manera esas ideas raras y locas que de repente estaban por ahí, que decíamos, no, tranquilo, ahorita luego las usamos, ¿no? Hoy en día se están utilizando. Entonces, va a haber un gran avance, pero es permitir también a los profesores mismos, ¿no? Esa experiencia, el qué más puedo hacer con mi alumno, el qué más puedo yo llevar a cabo
y que también a veces las escuelas lo permitan, ¿no? Porque entiendo, ¿no? Como escuela pues tienes que llevar una estructura y esa estructura es la que es tu metodología. Entonces, Sí. también a veces es permitir ese mismo aprendizaje de ambas partes, porque es una sinergia completa, ¿no? De nuevo, el sistema que vivimos. Estás muteada, Norma. Creo que sí, Creo que Norma. estás hablando, pero estás muteada. Ajá. Estás con mute, con mute. Ay, sí, Ya, perdón. listo. No te Bueno, te decía preocupes. que ya como conclusión, para Ujú. ir terminando esto, ¿te gustaría darnos como una conclusión concreta de tus aportaciones como, bueno, las aportaciones de tu proyecto? Claro. Ya como conclusión, a mí me gustaría que la gente se diera la oportunidad de aprender en línea, ¿no? Sobre todo lo que les decía como en este 2021, de ver la oportunidad de lo que realmente es, ¿no? El aprender en línea. Por supuesto, los invitamos a que tomen una sesión con nosotros, ¿no? Que puedan darse la vuelta por nuestra página y nuestro Facebook, el Hub Social. Pero más allá de eso, que nos demos cuenta, ¿no? Que nos demos cuenta realmente de qué es el aprendizaje, que eso es lo más importante también para nosotros, generar una cultura real, el aprender a aprender, el aprender a estudiar, el aprender a lograr mis metas y lograr mis objetivos. Eso para nosotros realmente es lo más importante, que la gente se quede con esta idea de que realmente es eso, o sea, lo que decíamos de este como pequeño refrán del principio, ¿no? De que estudia para que tengas un buen empleo. Cool, decide qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Decide qué es lo que realmente tú quieres estudiar. Insisto, sea ser un youtuber, sea ser un influencer, qué habilidades necesito, ¿no? Sea ser un contador. Porque si no tenemos eso claramente, ¿no? Nunca vamos a ver la vida como el aprendizaje que es. Y eso es lo bonito de la vida. La vida en todo momento es un aprendizaje. Cada situación que tenemos, cada situación que vivimos, podemos aprender, ¿no? Insisto, el año pasado fue el año de la resiliencia y mucha gente lo nombró, pero bueno, a lo mejor sí aprendimos algo, no aprendimos algo, ¿qué reflexionaste sobre eso? Y eso es lo que me gustaría que realmente la gente tomara de nuestra plática del día de hoy, ¿no? El poder aprender a aprender y que puedan definir sus metas, definir sus objetivos y de ahí decir, ok, necesito esta lista y que ellos puedan realmente darse cuenta que la vida es eso. La vida es un gran aprendizaje y es muy divertido darse cuenta de eso. Bueno, entonces de nuestra parte es todo. Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la información que nos compartiste. De igual forma, les queremos agradecer a todas las personas que nos ven desde casa y si esta información fue de su agrado y de su utilidad, esperemos que nos ayuden compartiendo para que esta información llegue a la persona que necesite llegar. Igualmente les agradecemos a RUGE y a la Universidad Autónoma de Querétaro por la confianza que nos dan a este tipo de programas que son preparados por estudiantes y que su finalidad es llegar a toda la comunidad. También les recordamos cuidarse y cuidar a toda su familia este fin de semana y considerando las medidas de seguridad. Y pues nos vemos en nuestro siguiente live en este canal de Financieramente el próximo día sábado. Muchas gracias. Gracias a ti, bye. Gracias a ti.